Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a leer en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 7 vamos a leer. Carta del apóstol Pablo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, y leemos desde el versículo 1. Muy bien. Ahí está proyectado también. Dice así la palabra del Señor. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Señor y Padre nuestro, necesitamos que tú hables a nuestro corazón, nos ministres y nos enseñes a través de tu santa y bendita palabra. Habla a nuestro corazón en esta mañana, Señor, y enciende nuestro corazón a través de tu palabra y trae en nosotros fe y convicción, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Estos versículos que acabamos de leer pertenecen a una carta personal o carta pastoral del apóstol Pablo a su hijo espiritual. Pablo no era hijo natural, sino un hijo espiritual del apóstol Pablo. Y nosotros creemos que la palabra del Señor siempre trasciende y vamos a procurar abrir nuestro corazón y recibir esta palabra como una palabra de Dios para nuestra vida. Así como esta fue una carta personal, esta palabra trasciende y permitamos que el Señor hoy hable a nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, se puede interpretar a través de la lectura la urgencia y la gran necesidad de la continuidad de la obra del Señor, de la permanencia de la obra del Señor, del crecimiento de la obra de... O sea, había en el apóstol Pablo esa urgencia. Él sabía y da testimonio de que estaba cercano el tiempo de su partida, de que ya tenía poco tiempo y sentía como esa urgencia, esa necesidad de entregar la posta, de que otros tomen responsabilidad. Y esto es lo que le dice al apóstol Pablo. Y el llamado que hay es un llamado a gente esforzada. Sí, le dice el apóstol Pablo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El llamado entonces es para gente esforzada. Diga conmigo, gente esforzada. Amén.
gente que va más allá de sus fuerzas. Es lo mismo que el Señor le dice, Dios le dice a Josué. ¿Recuerda? Josué tenía que emprender una gran tarea y él era el continuador de la tarea que había iniciado Moisés. Y la exhortación fue esta: esfuérzate y, como dice, y sé muy valiente, ¿sí? Ese es el llamado, y este también es el llamado del Señor para todos nosotros. Y dice aquí: lo que has oído de mí, ¿sí? Lo que has oído de mí. Porque Timoteo había aprendido de quién era su padre espiritual, de quién era su maestro, de quién le había enseñado. Pero quiero explicar esto. Oír en el sentido bíblico debe interpretarse quizás diferente de la manera en que nosotros a veces entendemos. Como oír sonidos, alguien que habla. No. El oír en el lenguaje bíblico es alguien que se pone en una disposición tal de que oye como quien oye para recibir una orden y para hacer aquello que se le dice. ¿Se entiende? No es oír y permanecer pasivo, sino es como alguien que oye atentamente, o sea, como que está en esta posición de que va a salir a hacer aquello que oye que se le dice que haga. Sí, de esa manera la palabra de Dios nos habla de el oír. Sí, dice, por ejemplo, así en el libro de Esdras, que mientras se leía la palabra, el pueblo estaba oyendo con disposición de entender aquello que se decía para también obedecerlo. ¿Sí? Entonces no es el mero oír, sino es ese oír para querer aprender, para después hacer. Es como quien va a un trabajo nuevo, está quien le va a enseñar el trabajo y dice: bueno, vos ahora tenés que hacer esto, aquello y esto otro. Y usted imagina que esa persona que te da las directrices se va y uno se queda parado con lo que oyó solamente. No. Después de haber oído, uno tiene que hacer la tarea. Y quizá va esa persona que instruyó y dice: ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo lo que pero escuchaste bien lo que yo te dije, porque para poder hacer primero hay que aprender a oír, pero el oír es con la disposición de hacer, porque esa es la manera en que se aprende. Esa es la manera en que se aprende. Todo lo que uno oye o lo que ve o aquello de lo que participa como testigo, por ejemplo, alguien está orando al lado tuyo, alguien está orando y vos decís: yo todavía no sé orar, pero estás escuchando a alguien que tiene la unción para la oración. Entonces, si vos querés aprender, no hay que solamente ser un participante pasivo, sino uno tiene que poner la disposición para querer aprender, para que la próxima vez estés preparado, ¿sí? Para hacer. Yo le decía el día viernes a Ariel, ¿no? Decía viernes a Ariel que dimos la bendición al matrimonio de Oscarcito y Gladys, que bueno, capítulo aparte, fue algo maravilloso, emocionante de verdad, ¿no? Yo no pensé, pero me quebré en algún momento cuando la vi a Gladys tan linda, ella entrando aquí a la iglesia. Le dije a Ariel: presta atención a la ceremonia, a cómo dar la bendición, porque en algún momento te va a tocar hacerlo, ¿sí? Como varios hermanos que quizás tuvieron que dar una palabra de consuelo o visitar a un enfermo. Pero ¿cuántas veces quizás el Señor te dio la oportunidad de estar con alguien, de acompañarte con alguien, de escuchar aquí en la iglesia? Porque miren, espero que me contesten positivamente. Sí, algunos de ustedes hace muchos años que están aquí. Y creo, Señor, permita que sea así, ¿no? Que han escuchado la palabra, que han sido enseñados a través de la palabra, ¿sí? Pero ya digo, no está solamente en el escuchar,
sino está en haber aplicado, en comenzar a aplicar lo que hemos aprendido. Porque la única manera también de poder enseñar a otros, que es lo que Pablo le propone a Timoteo, es que yo haya oído y haya practicado lo que oí para poder enseñárselo a otros. Y mire, vea conmigo esto. En lo que has oído de mí ante muchos testigos, yo quiero mostrarle aquí cómo intervienen 4 generaciones. ¿Cómo intervienen 4 generaciones? La primera generación es el apóstol Pablo, quien enseña. La segunda generación es Timoteo, que aprende directamente del apóstol Pablo y le dice: esto encarga a hombres fieles, ¿sí? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, los hombres fieles son los que van a enseñar a otros. La primera generación es el apóstol Pablo. La segunda generación es Timoteo. La tercera generación son los hombres fieles y los otros son los que van a recibir la enseñanza. ¿Para qué? Para que haya una continuidad en la obra del Señor. Para que a través de tu vida, sí, otros sean bendecidos, sean impartidos, sean enseñados. Yo quiero decir esto especialmente a los más grandecitos como yo. No sé si te pasa, a mí me pasa esto, de tener cierta urgencia con respecto a algunas cosas que yo hago en casa o que también hago en la iglesia. Sí, cierta urgencia de preguntarme esto: ¿quién va a hacer? ¿Quién va a hacer lo que yo estoy haciendo cuando yo no esté? ¿Sí? No sé si te das cuenta que hay un montón de responsabilidades con las que y cuando alguien no lo hace, siempre lo seguís haciendo vos, ¿o no? ¿Sí? Pero me parece que lo mejor no es esperar hasta que haya un vacío en aquello que se estaba haciendo, y cuando no está el que lo está haciendo, ya no lo hagan, sino es tiempo de verdad de que una nueva generación se levante, que gente comprometida se levante, que vos que estás oyendo la palabra escuches y comiences a levantarte y crezcas de tal manera en el conocimiento y en la experiencia de servir al Señor, que tengas la capacidad de enseñar a otros, de ministrar a otros. Pero para esto, vuelvo al principio, se necesita, diga conmigo, se necesita gente esforzada. Alguna vez yo hice esta pregunta, yo voy a continuar con el mensaje. Algunos se acuerdan. Y algunos también me dieron testimonio y se sintieron impactados por esto. La pregunta es: ¿cómo sería nuestra iglesia? Estoy hablando de nuestra congregación. ¿Usted se siente parte de aquí? Amén. ¿Esta es su casa? Amén. ¿Usted conoce a Cristo? Amén. Muy bien. Entonces puedo continuar con la pregunta. La pregunta es: ¿cómo sería nuestra iglesia si, por ejemplo, todos se congregarían como yo? ¿Cómo sería nuestra iglesia si todos predicaran el evangelio como yo? No le pregunte a otro. No, la pregunta no es para otro. La pregunta es personal. ¿Sí? ¿Cómo sería nuestra iglesia en evangelismo si todos predicarían el evangelio como yo? Y uno puede llegar a decir: y vendrían muchos porque yo siempre estoy... sí, capaz que no venga nadie porque yo... me cuesta tanto a mí. ¿Cómo serían los recursos de nuestra iglesia si todos diezmaran como yo? Oh, bien, pastor. Uf. ¿Cómo sería el servicio en nuestra iglesia si todos sirvieran a Dios como yo? ¿Cómo sería el nivel de compromiso de nuestra iglesia si todos estarían a mi mismo nivel de compromiso con el Señor? Hay que preguntarse eso, porque somos parte de la iglesia del Señor. Por eso el llamado a esa gente esforzada. Y quiero que meditemos brevemente estos 3 ejemplos, ¿sí?
Porque primero dice esforzado como un soldado. Eso es lo que yo entiendo de esta palabra. Esforzado también como un atleta y esforzado como un labrador. Son los tres ejemplos que da el apóstol Pablo. Y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado. Diga conmigo soldado. Diga conmigo de nuevo soldado. Soldado de Jesucristo. Ay, ¿sabe que por algunos años en la iglesia tuvimos un problema de ver solamente la iglesia como un hospital? Decimos, la iglesia, ¿qué es la iglesia? Y la iglesia es un hospital donde viene la gente herida y lastimada y se sana y se restaura, donde le hacemos sana, colita de rana. Si no te sanas hoy, te sanas mañana. Y a esto le dimos una mirada muy sentimental de las cosas del Señor, de la obra del Evangelio. Ay, yo no sirvo más a Dios porque el hermano aquel me miró mal. Entonces yo no sirvo más a Dios ahora. Porque aquel, el otro, no me saludó. Porque no nombraron lo que yo hice para el Señor. Porque nadie reconoce mi... Sí, una mirada muy sentimental. Entonces todos súper sensibles. Usted le decís a uno, no, pero en vez de hacer esto tenés que hacer, ay, pero todos ofenden, ¿viste? Una sensibilidad terrible. Pero claro, esta mirada es una mirada diferente. No de la iglesia como un hospital, aunque la iglesia tiene una primera instancia donde es un hospital. Y yo les voy a dar un ejemplo. El gadareno era un hombre que estaba completamente loco, trastornado, completamente endemoniado. Cuando Jesús se le revela, sí, lo libera, echa fuera esa legión de demonios que estaba sobre él. Dice la palabra que cuando vinieron los del pueblo y lo vieron sentado, vestido en su cabal juicio. Se le acomodó la cabeza, se le fueron los demonios, ya no estaba loco. Y dice que cuando Jesús se iba de ese lugar de Gadara, se llamaba esa ciudad, esa aldea, él quiso seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Se da cuenta? La primera experiencia es de hospital, pero la segunda es que, escuche, la iglesia no es un hospital para toda la vida. La iglesia es un lugar donde se sanan los heridos, pero luego se levanta y el Señor levanta su ejército. Amén. El Señor levanta su ejército. O sea que no siempre como alguien que está herido, lastimado, sino como alguien que se levanta, como el gadareno, como alguien que estaba mal, es restaurado, pero luego comienza a servir al Señor. Mire, nuestro criterio a veces parece, y mucha gente manifiesta esto, cuidado a perpetuidad. Tiene 10 años y hay que cuidarlo, que no se deje de congregar. Mire lo que hizo Jesús. Recién había sido hecho libre. Recién se le habían ido los demonios que tenía encima. No, todavía, escúchame, tenés que esperar como 4 o 5 años. Decimos nosotros. No, porque todavía tenés que resolver. No. Recién se le habían ido los demonios. ¿Sí? Recién, Y Jesús lo mandó ¿a qué? ¿A qué? A predicar el evangelio. Y dice que fue a Decápolis. No solamente a la familia, fue a Decápolis, 10 ciudades, y allí predicó el evangelio. Trastornó 10 ciudades con el mensaje del evangelio del Señor. No la iglesia. Ya digo, cambiemos este concepto de la iglesia como un hospital. Y pensemos en la iglesia como un ejército. Amén. Ser esforzados. No sé cuántos de los que están aquí hicieron el servicio militar. A ver. ¿Cuántos de los que están aquí hicieron el servicio? Poquitos. Amén. ¿Qué hicieron? ¿Qué tenían? ¿Pie plano? ¿Qué le dijeron al...? Como ese que se sacó todos los dientes para salvarse y después resulta que le salió número bajo. ¿No? Yo no quería, pero me tocó hacer... Y sargento, ahí tenía un resentido yo como sargento.
Y milico, me decía, milico. Así nos hablaba, mal nos hablaba. Había uno que decía, pero literal, no estoy inventando. Decía, ahora se van todos trotando, carrera mar, cuerpo a tierra, y me buscan una hormiga negra con ojos celestes, dijo. Otra vez dijo, bueno, ahora van y hacen un pozo. Y todos estábamos esperando que nos dieran la pala. No, milico, decía, no, milico, con las uñas, con los dedos lo vas a tener que hacer, ¿sí? Pero yo, por supuesto, que me paré y dije, no, yo no estoy de acuerdo. Nada, ¿qué voy a hacer eso? Dije, no, yo no siento de hacerlo. Le dije, vos no me podés hablar así a mí. Sí, está bien que vos sos mi pero no, soldado, tenés que hacer lo que te mandan a hacer, ¿sí? Tenés que hacer lo que te mandan, un soldado. Pero escuche, todo esto que yo le decía de cierta perversidad o de cierto maltrato, no, esto no tiene que ver con el ejército y con la obra del Señor, pero sí tiene que ver con la actitud. Sí, con la actitud de alguien que está firme, de alguien que se levanta para servir al Señor. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aprendiste esto, que en la vida cristiana hay sufrimiento. La vida cristiana hay sufrimiento, hermano. ¿Por qué? Porque como cristianos vivimos en un mundo que está en contramano de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo también le escribe a Timoteo y le dice, aquel que quiera vivir justa y piadosamente padecerá. Porque si vos te querés acomodar a todas las formas del mundo, nadie te va a decir nada, ni el diablo te va a molestar. Porque si ya te tiene, ¿para qué te va a molestar? Si ya te tiene. Pero cuando vos te corres y te alineás a la voluntad de Dios, cuando vos querés vivir en santidad, cuando vos guardás tu boca, cuando vos guardás tu testimonio, vas a tener un montón de gente que se levante en contra y vas a sufrir, por supuesto. Creo que alguna vez escuchaste de esto, pero si nunca escuchaste, yo quiero decirte esto: en la vida cristiana uno tiene que estar dispuesto a sufrir si es necesario por la causa de Cristo. No le podemos caer bien a todo el mundo. No todo el mundo va a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay gente que no solamente quiere vivir bajo otros principios, sino que está influenciada por el diablo mismo para levantarse contrario al pueblo del Señor. Sí, entonces tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y quizá se hace difícil interpretar esta palabra en un tiempo donde hay tantas responsabilidades, donde hay tanta presión. Y quizá alguien diga, pero ¿qué significa esto, pastor? Que no tengo que trabajar, estudiar, hacer otras cosas. No. Creo que lo que significa para nosotros hoy es que uno tiene que estar centrado en su llamado al Señor, no enredado. Porque creo que todos los que tenemos un tiempo en el Señor sabemos que cuando el enemigo te enreda, te complica en cosas que te apartan de tu servicio y tu devoción al Señor. Amén. ¿Alguno alguna vez experimentó esto? Sí, que viene, aparece una cosa, una ocupación, algo que te roba el tiempo, te roba la atención y te saca de tu centro, que es honrar y servir al Señor. Y no me refiero a trabajo, a estudio, sino a esas cosas que te enredan. Bendita esta palabra, que te enredan. Significa que te engañan, te atrapan y te apartan de esto, de tu centro de servir al Señor. Sí, hay mucha gente preciosa en el Señor. Hay mucha gente con talentos, con capacidades, pero está neutralizada, como decía el día jueves. Está neutralizada. O sea, es gente que tiene capacidades para servir al Señor, dones, pero está tan enredada con cosas sentimentales. Sí, hay gente que hermosa para servir al Señor, y por una cuestión sentimental como que quedó enredado. Y no que no podés tener una relación, no que no podés amar a una persona y dejarte amar. Al contrario, Dios quiere esto, sí, pero que una relación no te aparte de tu comunión con el Señor. Una amistad no te aparte de una ocupación, por bendita que sea, no te aparte
de tu vocación, de tu servicio al Señor. Amén. Luego dice: ninguno que milita, lo leímos, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar. Porque ¿a quién tengo que agradar yo? Dice la palabra: aquel que me tomó como soldado, aquel que me llamó. O sea que por encima de todas las cosas, yo debo buscar de agradar al Señor. De agradar al Señor. No, porque en algún momento estas cosas se ponen en competencia. Muchas veces como cristiano te vas a encontrar en situaciones donde tenés que decidir: agradar a una persona o agradar a Dios. Sí. Y yo alguna vez escribía: es mejor agradar a Dios porque tiene mejor memoria. Amén. Dios tiene buena memoria. O sea que en la situación en la que te encuentres, tenés que agradar a una persona y tenés que agradar a Dios, mejor agradar a Dios. Porque inclusive a veces dejamos de agradar a Dios para agradar personas. Resulta que esas personas después no le importó nada de lo que hiciste. Pero Dios tiene buena memoria. Cuando agradamos a Dios, dice la palabra que Dios honra. Diga conmigo: Dios honra a aquellos que le honran. Amén. Gracias, Señor. Dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué significa legítimamente? De acuerdo a las reglas. ¿Sí? De acuerdo a las reglas. Aquel que corría, aquel que tenía reglas. Y sabe que cuando nosotros entramos al ejército a servir al Señor, hay ciertas cosas que nosotros traemos. Yo recuerdo esto también en el ejército, que bueno, difícil decirlo porque no voy a decir las palabras que decía el sargento, no la puedo decir las mismas. Pero decía que antes que nosotros entráramos a ese lugar, teníamos que dejar ahí un montón de cosas colgadas en el alambrado antes de entrar. ¿Sí? A buen entendedor, pocas palabras. Claro, porque no podía primar mis intereses personales de ninguna manera. No. Yo estaba en función de un ejército. Había reglas, ¿sí? Y acá también dice el atleta, dando el ejemplo, esforzado como un atleta, pero que guarda las reglas. Y ya digo, uno de los impedimentos a veces para el avance de la obra del Señor, porque recuerde el principio de esta palabra. Decíamos que la obra del Señor necesita gente comprometida para la continuidad, para la expansión y para el crecimiento de la obra del Señor. Amén. Dice que lo que nosotros aprendimos que tenemos que hacer, enseñarlo a otros. Todos nosotros tenemos que hacer discípulos en aquello que aprendimos. Y quizá alguien diga: pero yo hace poco tiempo, yo sé poco todavía. Yo te pregunto, ¿algo aprendiste? ¿Aprendiste que tenés que perdonar, por ejemplo? ¿Cuánto aprendieron que hay que perdonar? Amén. Viniste ya aprendiste en la iglesia, tenés que perdonar. Bueno, eso ya se lo podés enseñar a alguien. Ya se lo podés ministrar a alguien. Que tenés que orar. Aprendiste en la iglesia que hay que orar, porque la oración es la llave que abre las puertas para que Dios pueda bendecirnos. ¿Aprendiste eso? Bueno, empezá a enseñarle a otros ese mismo. Hacelo, por supuesto. Hacelo vos y enseñarle a otros eso que aprendiste. Decía que las reglas tienen que ver con el orden. O sea que para ser eficientes en la obra del Señor, yo tengo que dejar quizás ciertos aspectos míos de mi carácter. Por eso la iglesia, escuche, es un lugar de trato de Dios. Mire, la familia y la iglesia son lugares de trato de Dios. Sí, donde Dios va a tratar con nuestro carácter. Otro día me decía una hermana, oraba al Señor: Señor, dame paciencia, decía. ¿Para qué habrá orado así? Dijo después. Porque se le provocaron alrededor un montón de situaciones que trataron con su paciencia. Como decía alguna vez, viste que a veces oramos, decimos: Señor, dame paciencia. Y pasamos acá adelante y esperamos que alguien extienda la mano y nos ore. Entonces nos ora y nosotros caemos tipo película, así en cámara lenta. Sí, caemos y nos levantamos. Ay, qué paciente que soy ahora.
No pasa de esa manera, pasa con trato en situaciones de la vida cotidiana, en la familia y en la iglesia, donde el Señor corrige muchas cosas en nuestra vida y en nuestro carácter. Sí, entonces, de acuerdo a las reglas. Y sabe que a veces hay gente que quiere servir. Hablábamos un poco con Vivi. Hay gente que quiere servir al Señor, pero le cuesta esto de ponerse bajo autoridad de alguien. Le cuesta esto de ser enseñado y dirigido, ¿no? Es como que anda por ahí y hace las cosas como le parece. Y a veces dice, ahora tengo ganas, ahora tengo ganas de hacer. Y va y hace. Ahora no tengo. No, de acuerdo a las reglas. Sí, esto va más allá del estado de ánimo. Pero quiero ministrar mucho más allá del estado de ánimo. Vuelvo a repetir esto. Tuvimos por mucho tiempo una mirada muy sentimental del evangelio. Sí, yo sirvo porque estoy tan agradecido a Dios porque todo me va bien. No. Se sirve al Señor con fidelidad a pesar de que las cosas no están bien. Se glorifica al Señor a pesar de que las cosas no están bien. Se honra a Dios a pesar de que las cosas no están bien. Porque así es donde nuestro carácter es probado. Así es donde crecemos. Así es donde crecemos. El Señor, así decía José, Él me hizo fructificar. Les diga conmigo, fructificar en la tierra de mi aflicción. Fructificar, porque fructificar en tiempos buenos lo hace cualquiera. Amén. Pero la diferencia la marca gente que aprende a fructificar en un desierto, en un momento difícil, saca fruto de esto. Amén. Entonces, todo aquel que quiere servir al Señor debe hacerlo en orden. Debe hacerlo bajo autoridad, debe hacerlo conforme a la voluntad de Dios, no a su pensamiento. Como yo les decía, hay muchas cosas que dejar. Si yo quiero enrolarme en la obra de Dios, yo quiero ser alguien esforzado, un buen atleta, alguien que respeta las reglas, yo debo dejar muchas cosas para servir al Señor. Y el último ejemplo es el labrador. Entonces, primero es el soldado, segundo es el atleta, ¿sí? Y tercero es el labrador. Dice el labrador, para participar de los frutos debe, diga conmigo, debe trabajar primero. Contaba Donald Gee, un escritor cristiano, que cuando él era chico había plantado con mucho entusiasmo, había visto, no sé si un documental o algo de las plantas, y sembró tomates. Entonces dice, él salía prácticamente todos los días, 2 o 3 veces por día, iba al fondo de su casa donde había plantado los tomates y veía las plantitas chiquitas, sí. Y salía al otro día y todavía parece que no había crecido, y al otro día, hasta que más o menos tomaron algún tamaño. Y dice que su mamá vio que estaba desanimado con esto, porque tardaba la planta en dar los tomates. Entonces dice que compró unos tomates y con unos hilos los ató a los gajos de la planta de tomate. Entonces un día se levantó y vio y se sorprendió. Pero después, era vivo el chico, se dio cuenta que no eran los tomates de la planta, sino que estaban atados con un hilito. Escuche, hermano, cuando habla del labrador, habla de tiempo, sí, de tiempo, habla de dedicación, habla de paciencia, habla de saber esperar. Sí, cuántas veces como padres a veces nos sentimos desalentados con respecto a nuestros hijos, porque parece que lo que enseñamos no da fruto, pero hay que permanecer y con el tiempo vemos el fruto, vemos que aparece el fruto de aquello que fue sembrado. Cuando servimos al Señor en la iglesia, mi hermano, lo acompañamos, lo visitamos y se queda y se enoja y no quiere venir y no sabe si Dios y hay que permanecer. Si querés fruto, sí, hay que trabajar, hay que esperar, hay que trabajar primero. Ese es el principio, no hay forma. Hay que ser paciente, hay que esperar en el Señor. Tantas cosas de verdad que a veces nos desesperan, nos ponen tan ansiosos. Yo siento en algunas cosas, a mí me come la ansiedad. Me come la ansiedad. Cuesta esperar.
cuesta esperar. Sí, veo y me cuesta esperar. Y veo la familia y me cuesta esperar. Sí, pero hay que seguir trabajando. El labrador tiene que trabajar y vas a ver los frutos. Y yo tengo esta confianza en el Señor, que con mis ojos voy a ver el fruto del trabajo. Sí, pero eso sí permanecemos, mis hermanos. Eso sí somos fieles. Porque viste cuántas veces vas a orar y no te pasó esto de luchar con el desánimo, decir, ¿para qué sigo orando por esto si parece que no tuviera respuesta? Seguí orando, seguí sembrando. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Salmos que los que siembran, dice, la semilla lo hacen con lágrimas. A veces la semilla se mezcla con lágrimas, pero luego con gozo, dice, van a tener la cosecha, la recompensa. Así es para el pueblo de Dios, así es para los que servimos al Señor. Amén. La iglesia del Señor te necesita. El Señor nos llama a ser esforzados, esforzados como un soldado, aleluya, que es valiente, que está dispuesto a sufrir, está dispuesto a recibir órdenes de su Señor, sí, dispuesto a no enredarse con aquellas cosas que lo apartan de su misión, de su tarea, esforzados como un atleta, dispuesto a adecuarse a las reglas, a los mandamientos, al orden de Dios para su vida y al orden también de la iglesia del Señor, esforzado como un labrador. Aleluya. Sí, yo conocí mucha gente que trabaja en el campo, que trabaja duro. Algunos hermanos que están aquí, de chicos crecieron entre mañana, 4 o 5 de la mañana, bajo la helada, sí, de trabajar y romper la tierra, y dura a veces, sí, dura, porque a veces la tierra es dura y hay que sacar el pasto y los yuyos y la maleza, y hay que limpiar y hay que abrir los surcos y hay que sembrar y hay que cuidar el tiempo, hay que mirar y que la lluvia, que no llueva poco, que no haya poca agua, mucha agua. Trabajo duro y difícil, un trabajo de paciencia, sí, pero llega el tiempo que ese trabajo tiene una recompensa. Llega ese tiempo donde la plantita creció y dio fruto. Amén. Señor, te dé fruto. Bendiga tus manos, bendiga tu trabajo. No te desalientes en aquello que haces para el Señor. Insisto en esto. Hay un llamado del Señor, hay un llamado del Espíritu Santo, sí, a la iglesia del Señor, a comprometernos con el Señor, a dar continuidad y crecimiento a la obra del Señor. Y no importa los años que tengas, no importa los años que tengas. En el caso de Timoteo, el apóstol Pablo dice, nadie tenga en poco tu juventud, porque lo menospreciaban porque era joven. Digo esto a los jóvenes, ninguno tenga en poco tu juventud, no importa la edad que tengas. Porque quizá alguien te diga, no, vos no tenés experiencia, vos no sabes. Lo que tenés para impartirlo, para enseñar. Los grandes, no, yo ya soy grande, ahora tengo que correrme para dar lugar a los jóvenes. No. Porque lo que el Señor te ha enseñado a través de los años es una riqueza para enseñar y para ministrar a otros. Amén. ¿Sabe? El problema no es la edad. Sí, el problema no es la edad. El tema tiene que ver con disposición. Y vieron que Pablo le dice, busca hombres que sean idóneos para enseñar. Y yo investigué sobre esto de idoneidad. Y sabe que no tiene que ver solamente con capacidad. Tiene que ver con disposición. No solamente con capacidad, sino con disposición, con estar dispuestos. La obra del Señor necesita gente dispuesta, gente esforzada. Escuche, raramente el que es capaz, si no está dispuesto, va a poder lograr algo. Pero el que está dispuesto, aunque no sea completamente capaz, va a lograr capacidad por causa de su disposición. ¿Viste? Esos que quieren aprender, Qué diferente cuando alguien quiere aprender y te pregunta una cosa y te pregunta otra. Porque a veces también se hace difícil hacer una transmisión
de un conocimiento. Si alguien no quiere aprender, no muestra interés. Pero cuando hay disposición de aprender, uno aprende. Entonces, ser idóneo no significa solamente ser capaz, sino estar dispuesto. Y este es el tiempo, la iglesia del Señor, la obra de Dios, tu familia necesita de que seamos gente, pueblo de Dios, gente esforzado. Repito, esforzados como un soldado, esforzados como un atleta, esforzados, pacientes como un labrador para ver el fruto de nuestro trabajo. Amén.